Estamos transmitiendo desde nuestra iglesia de Vino Nuevo y es un gusto realmente estar con ustedes. En este mes de noviembre vamos a iniciar una nueva serie, Sé feliz, las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Y la primera bienaventuranza es esta: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la NTV dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino les pertenece. Y otra versión, la versión Dios habla hoy, la primera versión de Dios habla hoy, que salió hace muchos años, dice así: dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino les pertenece. Lo voy a volver a leer en esta versión Dios habla hoy, la primera versión que salió en español de Dios habla hoy. Dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino les pertenece. ¿Qué es ser pobre? Y yo he titulado a este mensaje La dicha de ser pobre, porque para algunos pobre es señal de que no tenemos nada, de que no sabemos nada y de que somos indigentes. Incluso pensamos que es ser un fracasado. Pero Jesús dice todo lo contrario, porque la gente que se acercaba a Él era gente precisamente pobre, es decir, sencilla, que no tenía trabajo, que estaba pasando por una situación difícil, quizá una enfermedad, y posiblemente muchos de ellos vivían al día. Y esta situación los hacía que se acercaran al Mesías. Ellos reconocían que era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, porque siempre tenía un mensaje de esperanza para cada uno de ellos y aceptaba a toda la gente. Pero a mí me llama la atención que no estaban los potentados, los ricos, los filósofos, los intelectuales, los sacerdotes, las personas importantes de su tiempo. Jesús no se rozaba con ellos. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Imagínese usted a Caifás, al sumo sacerdote, sentado a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. De ninguna manera, porque para ellos Jesús era un falso profeta. Imagínense a Herodes ir a escuchar a este gran maestro llamado Jesús. No, por supuesto que no. Estaban ocupados en sus negocios, estaban ocupados en tantas cosas, pues porque eran gente importante. Sin embargo, con eso aprendemos que Jesús no viene a la gente importante, viene a nosotros que no somos tan importantes. ¿Cómo ven ustedes? Esa clase de gente sencilla, con problemas económicos, con enfermedades, en busca de encontrar solución a sus problemas, esa era la gente que se acercaba a Jesús. Y cuando los vio, les dio un mensaje de esperanza. Ustedes son felices. Por eso el mensaje del día de hoy es la dicha de ser pobre. Porque pobreza no quiere decir carencia de bienes, quiere decir esa necesidad que tenemos de Dios. Porque solamente haciéndonos pobres es como nos encontraremos con Jesucristo. Si tú crees que lo sabes todo, que lo tienes todo y que no tienes necesidad de nada, ni de Dios ni de nada, entonces Dios no se puede acercar a ti, porque tú no te puedes acercar a Él, porque hay algo que está impidiendo que tú busques y te encuentres con Dios. Hay algo ahí dentro de tu corazón que impide que te acerques a Dios. Por eso dice la palabra: bienaventurados los pobres, o dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino les pertenece. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que hacerte pobre. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de que tienes que dejar la riqueza, lo que tú tengas, tus bienes, todo. No, estoy hablando acerca de la actitud de tu corazón. Quiero decirte que si tú sigues aferrado a que tú puedes hacer tu vida independiente de Dios, estás equivocado, plenamente equivocado. Realmente las personas que se consideraban ateos o que se consideran ateos piensan que pueden hacer su vida sin necesidad de Dios. Y lo dice: ¿quién creó todas las cosas? Pues la casualidad.
Incluso cierto hombre que ya murió, Stephen Hawking, decía, es que nosotros venimos de otros planetas. Sí, pero esas personas que vienen de otros planetas, ¿quién los creó? O sea, realmente son puros sofismas que tratan de confundirnos. Pero realmente cuando tú reconoces tu necesidad de que necesitas a Dios, es cuando te encuentras con Dios. Tengo este pensamiento: sin Dios no hay esperanza, solo tristeza y desesperación. Solo conoceremos a Dios cuando nos quedemos débiles y sin esperanza, cuando el COVID nos atacó fuertemente y alguna persona, algún familiar cercano falleció debido a esta pandemia, o cuando nos quedamos sin trabajo, o quizá en estas crisis que hemos tenido, vino un torrente de agua, vino un huracán y nos arrancó lo más preciado que teníamos. Y precisamente en esos momentos es cuando reconocemos que necesitamos a Dios. Ahora, realmente, ¿por qué Jesús nos dice dichosos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino les pertenece? ¿Por qué Jesús comienza con este discurso? En aquella montaña sentado comienza a hablar palabras tan elocuentes que llenaban el corazón de los oyentes. ¿Por qué comienza diciendo dichosos ustedes los pobres? ¿Sabes por qué? Porque ser cristiano es lo mejor que nos pudo haber sucedido en la vida, ser creyente. Pero mucha gente tiene una idea errónea de ser cristiano. Piensan que ser cristiano es una persona amargada, con la cara larga. Y a veces nosotros, las iglesias, les hemos dado una mala imagen: olor a incienso, misas muy largas, donde la gente llega y se duerme, donde los creyentes tienen una cara de místicos, de pensar que ser cristiano es una religión de fracaso, no, pues no puedes hablar aquí en el templo, etcétera, tantas prohibiciones. Ser cristiano es una serie de prohibiciones, y todo lo contrario. No es que Dios no quiera evitarnos caer en cosas que no son correctas, pero lo que te quiero decir es que ser creyente, ser cristiano, es la cosa más maravillosa que nos pudo haber sucedido en esta vida. La pobreza de la que habla Jesús es saberse necesitados de Dios. Y fíjate que eso ya estaba escrito en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 19. Entonces los humildes crecerán en alegría en el Señor, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Como lo dije hace un momento, el Evangelio no es para aquellos que piensan que lo tienen todo, que lo saben todo, que lo pueden todo. No, el Evangelio es para aquellos que decimos: no sé nada, enséñame tú. Por eso Pablo lo dice en la epístola a los Corintios, en el capítulo 1: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió a lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo. ¡Ay, qué cosas! ¡Qué palabras tan fuertes! Así que tú estás en la iglesia no porque hayas sido una persona encumbrada, no, sino porque de pronto reconociste que necesitabas de Dios. Eso es la tremenda realidad. Y por eso la Virgen María dice en el Magnificat, Lucas 1, versículo 51, su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas, dispersó a los orgullosos y a los altaneros, a príncipes derrocó de sus tronos, exaltó a los humildes, al hambriento llenó de cosas buenas, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Lucas 1, 51, 53. El Magnificat, que quiere decir magnifica mi alma al Señor. En latín, magnificat se le llama, ¿verdad? O sea, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Así que María, que era parte de un remanente judío, una mujer de una familia pobre, sencilla, esperaba la venida del Mesías. Por eso Dios puso su mirada en esa hermosa mujer,
María, la madre del Mesías. Ella había entendido para quién era el Evangelio, para los pobres, para los necesitados. Para poder entrar al reino de Dios tienes que hacerte pobre. No me malinterpretes. Tienes que humillarte y decirle, Señor, aquí estoy, te necesito. ¿Lo podrás hacer hoy en este día, en esta tarde que me estás escuchando? Muy bien. Entonces, pobre es como podemos entrar al reino de Dios. Pero Jesús siguió hablando de esto más adelante, en la siguiente bienaventuranza. Recuerden una cosa, queridos amigos. Bienaventurado quiere decir feliz, dichoso, bendito. Feliz, dichoso, bendito. Y él siguió hablando en el discurso del Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. En el siguiente versículo dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y la versión NTV dice, Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. La dicha de estar desesperado. ¿Qué clase de gente iba con Jesús? ¿Qué clase de personas se acercaban a Él? Pues precisamente los desesperados, los que no encontraban sentido a la vida, los que estaban pasando por profundas depresiones, los que se habían dado ya por vencidos, habían ido con curanderos, habían estado de este lugar a otro lugar y no habían encontrado, al contrario, estaban sufriendo, llorando, porque posiblemente no tenían para las medicinas para sus hijos. O quizá no tenían para ese día, o quizás se les había muerto algún ser querido, como nos pasa a nosotros. Son lágrimas de desesperación. Pero quiero darte una buena noticia. Una buena noticia. No es malo llorar, siempre y cuando lo hagas por sentir la presencia de Dios. Porque hay dos tipos de personas que lloran. Los que lloran por desesperación, porque no encuentran salida, pero los que lloran en gratitud, por aquellos que conocen a Dios y entonces sienten su presencia y por eso lloran. Pero ¿es bueno el dolor? Algunos se preguntarán, ¿será bueno el dolor? Bueno, pues claro, por supuesto que el dolor es bueno, porque el dolor nos avisa de otro dolor más terrible. ¿Por qué lloramos nosotros? ¿Por qué lloramos al nacer? ¿Por qué lloramos al morir? ¿Por qué nacemos desnudos? Y por supuesto, desnudos, volvemos a esta tierra. Pero ahora nosotros, los que hemos confiado en el Mesías, no lloramos de lágrimas de desesperación, sino con lágrimas de gratitud. Lágrimas que brotan de nuestros ojos, porque sentimos la presencia del Espíritu Santo. Adán es expulsado del paraíso, y ahí comienza el dolor, la desesperación, la tristeza, y él, ¿qué voy a hacer ahora? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Porque si tú no estás preparado, el dolor te puede acompañar toda tu vida. Un día platiqué con Dios y le dije, Señor, yo no quiero que mis hijos mueran antes que yo. Yo quiero morir primero que ellos para que el dolor sea menos. Yo sé que Dios me lo va a conceder, porque no hay dolor más fuerte que un hijo se vaya de nuestro lado, por supuesto. Pero yo hice un pacto con Dios. ¿Sabes? Yo he sufrido muchas veces con Jesús. He sufrido por causa de Jesús, pero también he tenido momentos increíblemente con Él, increíbles con Él. He tenido más días de gozo que días de sufrimiento, porque confío en el Mesías, el Hijo de Dios. El drama de la enfermedad y el dolor nos acompañarán toda nuestra existencia, y aún la muerte para muchos es un dolor más fuerte. Sin embargo, yo he aprendido a confiar en Dios. Fíjate lo que dice Isaías 41:10. No tengas miedo,
porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Así que, querido, que me estás escuchando en esta tarde, no tengas miedo. No tengas miedo a la muerte. No tengas miedo a las malas noticias. Quiero decirte algo. Dios está en control de tu vida. Y si tú has orado y el dolor no se quita, quiero decirte que si tú sigues orando, Dios va a venir a consolarte. Y te va a darle respuesta, quizá, a los problemas más profundos que puedas estar experimentando el día de hoy. Yo conozco personas que oran y siguen con su dolor. Y siguen orando y aman a Jesús. Van a la iglesia, le buscan a Dios y siguen con su dolor. Y el dolor no se quita. Pero quiero decirles algo, que el dolor no va a durar para siempre, porque tenemos esperanza de que Dios está con nosotros y que finalmente todas las cosas nos ayudan a bien y que ese dolor se va a quitar. No sabemos cómo, no sabemos la manera en que Dios lo va a hacer, pero el Señor lo va a hacer. Por eso, en la Biblia encontramos 365 veces la palabra no temas. No temas. No tengas miedo, dice Isaías 43:1. No tengas miedo, porque he pagado tu rescate. He llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. ¿Sabes una cosa? Sí va a haber dolor, sí hay dolor, pero Dios está dispuesto a consolarnos. Por eso Jesús les dijo en el Sermón del Monte: dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es tiempo el día de hoy de dejar el dolor y seguir adelante. Es increíble. Víctor Frank, médico judío, neurocirujano, un hombre muy brillante, fue llevado en el tiempo de Hitler a los campos de concentración. Y él nos enseña que solamente a través del dolor es como podemos encontrar solución, aún a la desesperación más profunda. Una noche, cuando tenía mucho frío, quería matarse, muchas veces quiso suicidarse. Estuvo por lo menos un año en un campo de concentración. Adelgazó y se llenó de piojos. Tuvo tifo varias veces, según nos dice en su biografía. Pero ¿sabes una cosa? Convirtió el dolor en victoria. Y estando en una reunión, en una noche en su celda, donde cabían pocas personas, el catre donde se quedaba era un catre, en lugar de colchón solamente tenían un cartón, y no les daban que tapar, así que las noches eran terribles para él. Y un día un paisano se murió y se puso el abrigo de ese paisano, metió la mano en la bolsa del paisano, del abrigo del paisano judío, tenía un papel, leyó ese papel y eran unas palabras en hebreo. No sé qué decía, pero esas palabras le dieron consuelo, le dieron esperanza, y él dijo una palabra que me llama mucho la atención: vendrán días mejores. Querido, no te desesperes, vendrán días mejores. Jesús te lo ha prometido. Dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Querido, si estás pasando por una situación muy difícil en este tiempo, en este momento, por favor, recuerda las palabras de Jesús. Dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Él cambia la desesperanza en esperanza. Dios cambia esa tristeza en victoria. Y Dios cambia esa bancarrota en algo increíblemente maravilloso. Te recuerdo esto: vendrán días mejores, no pierdas la esperanza. Siempre al final del dolor y la desesperación está Dios, porque es cuando realmente le conocemos. Y Dios está aquí, con los brazos abiertos, para darte esperanza, para sanarte,
para levantarte y para consolarte. Dios está en control de tu vida. Por favor, por favor. Padre, yo te pido por estas personas que me han escuchado hoy en esta tarde, en esta noche. Te pido que traigas esperanza a sus vidas y te pido que la presencia de tu Espíritu Santo sane sus corazones y que ellos entiendan y reconozcan y sepan que no están solos, que tú estás, Señor, en medio del dolor y la desesperación, y que cuando más fuerte está la tormenta es que va a amanecer. Cuando más fuerte está la noche es que vamos a ver la luz de un nuevo día. Bendice a todas las personas que en este momento nos están viendo. Te lo pido por Jesucristo. Amén. Para terminar, quiero decirte, si tú no has aceptado a Cristo, haz conmigo esta oración. Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón para que entres. Me arrepiento de mis pecados. Te pido que me des una nueva oportunidad de vida y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te recibo en mi corazón y a partir de hoy soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, que tengas una noche excelente, que Jesucristo te bendiga, que el Señor bendiga tu vida. Amén.